Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Nogales Naharro, doctora en Derecho, profesora de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila en España. La ponencia que voy a exponer lleva por rótulo De la trata de las personas, evolución conceptual de la trata y su impacto jurídico internacional. Antes de comenzar con la ponencia propiamente dicha, pues quiero dar a conocer algunas cifras. En diciembre del 2024, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó su último informe mundial sobre trata de personas, señalando que en el año 2023 las víctimas de trata detectadas eran de 16.926. A nivel regional, en Europa, el pasado 20 de enero del 2025, la Comisión Europea publicó el quinto informe de seguimiento sobre los progresos realizados en la Unión Europea en la lucha contra la trata de seres humanos, correspondiendo al periodo 2021-2022, señalando que en el 2022 se detectaron 17.248 víctimas de tratas registradas y que había aumentado en un 20,5% con respecto del periodo anterior. Si nos fijamos en España, el informe de 2024 sobre la trata de personas realizado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado identificaba 1.794 víctimas de trata de personas. Si a estas cifras sumamos la dificultad de detectar a las víctimas, que puede provenir en parte por la falta de acuerdos e incluso de inclusión de la normativa internacional en los Estados miembros, del carácter global de este fenómeno que precisa una cooperación institucional y una coordinación a nivel internacional, de la necesidad de contar con unos mecanismos y medios internos precisos y especializados, la brecha digital, puntos suspensivos, la magnitud del número de víctimas real de trata de personas se estima muy superior a las cifras registradas. Una vez que me he dado a conocer pues, este fenómeno global, comenzamos propiamente con el contenido de la ponencia. Lo hemos estructurado siguiendo el primer objetivo formulado en el resumen, analizar la evolución del concepto de trata de personas desde el siglo XIX hasta su configuración contemporánea y remitiendo el desarrollo del segundo objetivo a la lectura de la publicación del capítulo. Comenzamos, por tanto. El concepto de trata de personas, tal como se comprende en el derecho internacional contemporáneo, es el resultado de más de un siglo de construcción jurídica e ideológica. Su significado actual, que es amplio, complejo, desvinculado de una única forma de explotación, contrasta profundamente con sus orígenes, marcados por un enfoque moralizante, racializado y centrado casi exclusivamente en la prostitución femenina. En el estudio de esta materia, los autores suelen identificar varias etapas. La primera de ellas es la etapa anterior a la Sociedad de Naciones. Supone el surgimiento de la llamada trata de blancas. El concepto moderno de trata tiene su origen en los movimientos sociales del siglo XIX contra la denominada trata de blancas. Desde los años 1830, en el que se acuña la expresión, esta comenzó a utilizarse en debates sobre prostitución, pero su apogeo se produjo entre los años 1880 y 1910, cuando Europa y América experimentaron un auge de campañas moralistas alertando sobre jóvenes mujeres blancas supuestamente secuestradas y forzadas a la prostitución en burdeles extranjeros. Este fenómeno no solo se interpretaba como un delito moral o sexual, sino también racial. La retórica dominante sostenía que la trata de mujeres blancas era una forma de esclavitud. Su narrativa generó un clima de pánico moral, amplificado por prensa, literatura y organizaciones sociales, donde la figura de la víctima se presentaba como joven, inocente y europea. Esta perspectiva reflejaba preocupaciones sobre la moral sexual, los roles de género, el control del comportamiento femenino, más que un análisis objetivo de la explotación. El movimiento internacional contra la trata de blancas desembocó en los primeros esfuerzos de una cooperación internacional,
el Congreso Internacional sobre la Trata de Blancas de 1899 y la Conferencia Internacional de París de 1902. Allí se discutieron medidas penales y administrativas y se elaboraron los primeros trabajos preparatorios que desembocarían en tratados posteriores. Aunque estos encuentros fueron clave para la futura construcción jurídica, su contenido permaneció centrado en la prostitución como el único modo de explotación relevante. Una segunda etapa la situamos en el periodo de la Sociedad de Naciones, en la cual se produce una ampliación parcial del concepto. Durante las primeras décadas del siglo XX, el fenómeno dejó de nombrarse exclusivamente como trata de blancas y pasó a reconocerse oficialmente como trata de mujeres y niños. Los tratados internacionales de 1904 y 1910 y posteriormente los convenios de 1921 y 1933 bajo la Sociedad de Naciones ampliaron el alcance del concepto, incorporando la protección de niños, mujeres mayores de edad y de víctimas de diferentes nacionalidades, superándose al menos formalmente la narrativa racial inicial. Sin embargo, el vínculo conceptual entre trata y prostitución persistió. Los instrumentos de esta etapa mantuvieron un enfoque moral y de orden público, concebido principalmente para combatir la prostitución internacional y regular la movilidad de mujeres consideradas vulnerables. La trata era todavía abordada como un fenómeno asociado a una inmoralidad sexual y no como un problema estructural de explotación. Y el tercer momento lo abarca la era de las Naciones Unidas, en el que se produce una transición hacia un concepto autónomo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Convención de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución consolidó la postura prohibicionista de la etapa anterior. La explotación sexual seguía siendo el centro del problema, aunque representó un avance institucional, pues mantenía la idea de que toda prostitución conllevaba victimización, dificultando la distinción entre trata, migración y un trabajo sexual consentido. La Convención de 1949 utiliza por primera vez el término persona, trata de personas, ampliando la categoría de víctimas a hombres, mujeres y niños, con un sentido inclusivo, pues inédito hasta entonces. A finales del siglo XX, el debate internacional comenzó a desplazarse hacia una visión más compleja, reconociendo múltiples formas de explotación y la intervención de redes criminales transnacionales. El impulso provino tanto del incremento de flujos migratorios como de debates doctrinales que señalaban la limitación del marco moralista anterior, y desde los años 90 reaparece un enfoque de derechos humanos, especialmente centrado en mujeres y niñas. En este sentido, y como resultado de este proceso, es el Protocolo de Palermo del 2000, que constituye la respuesta jurídica internacional consolidada, complementando la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Con el Protocolo de Palermo se consolida el concepto contemporáneo. Es el primer instrumento en ofrecer una definición amplia y jurídicamente operativa de trata de personas. Por primera vez se establecieron tres elementos esenciales: la acción, los medios y la finalidad. La definición la encontramos en el artículo 3.1 del protocolo, cuando dice: por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Esta definición supuso una ruptura con el paradigma histórico anterior, separó jurídicamente la trata de la prostitución
incorporó múltiples formas de explotación y asentó un modelo universal que permitía abordar el fenómeno como un delito transnacional. Sin embargo, en las propias negociaciones se mostró las tensiones todavía entre posturas abolicionistas de la prostitución y posiciones que buscaban distinguir entre un trabajo sexual y la trata. No obstante, lo dicho en último lugar, se trata de la primera definición jurídico internacional plenamente consensuada, proporcionando un marco conceptual y legal novedoso para prevenir, reprimir y sancionar la trata moderna. Un cuarto momento decisivo o hito en la configuración del concepto de trata de personas lo constituye el Convenio de Varsovia del 2005, un convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que va a añadir un enfoque integral de derechos humanos. En su definición, que aparece regulada en el artículo 4, es prácticamente idéntica a la del Protocolo de Palermo, siguiendo el estándar internacional. No obstante, constituye un punto de inflexión, puesto que este instrumento va a presentar la trata de personas simultáneamente como un delito y como una violación de derechos humanos. El convenio incorpora además elementos esenciales como una perspectiva de género, una protección integral a víctimas y testigos y mecanismos de supervisión, especialmente a través del grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos, GRETA, del Consejo de Europa, cuyo objetivo va a ser supervisar la aplicación del convenio contra la trata del Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos en relación con los países. Este convenio llena además lagunas de Palermo, estableciendo una identificación proactiva de la víctima, una asistencia no condicionada a denuncia, la reparación y una protección reforzada para los menores. El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos del 2005 va a constituir un instrumento más avanzado en materia de obligaciones positivas para los Estados, superando ampliamente el enfoque penal del Protocolo de Palermo. Una vez que está consolidada la trata de personas como violación de derechos humanos, el sistema europeo de derechos humanos, sobre todo sobre la base del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 4, y con la interpretación jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sido un punto de partida para pasar de la esclavitud clásica a las formas contemporáneas de explotación. El artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzados. Si bien fue concebido originariamente en referencia a formas tradicionales de esclavitud, la interpretación evolutiva promovida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ampliado su alcance para incluir fenómenos contemporáneos y entre ellos la trata de personas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos opera interpretando el artículo 4 como una norma viva, capaz de adaptarse a las nuevas modalidades de explotación humana. Y esta lectura dinámica ha permitido vincular la trata con el núcleo duro de prohibiciones absolutas, aquellas que no admiten una justificación alguna en el derecho europeo. Como conclusiones o breves reflexiones conforme a lo expuesto, podemos decir que la evolución del concepto de trata de personas muestra un tránsito desde una narrativa moralista, racializada y vinculada exclusivamente a la prostitución hacia una definición compleja, multidimensional y centrada en la explotación en sentido amplio. Las etapas históricas revelan cómo la trata ha sido un concepto disputado, moldeado por ideologías, por moral sexual, debates sobre migración y transformaciones del derecho internacional. El Protocolo de Palermo cristaliza este largo proceso, marca la consolidación del concepto contemporáneo, estableciendo además los tres elementos esenciales que hacen referencia a la acción, los medios y la finalidad de explotación, aunque no eliminaba por completo los desafíos interpretativos. Por otra parte, el Convenio de Varsovia aporta una dimensión más avanzada en la consideración de la trata de personas como vulneración y violación de derechos humanos. Incorpora una perspectiva centrada en la víctima y en la identificación temprana, en la reparación y la supervisión especializada.
Desde esta perspectiva, el sistema europeo pues, ha construido un marco sólido de obligaciones positivas frente a la trata de personas, que se articula en torno a 3 ejes fundamentales. Una prevención, es decir, una legislación eficaz, una identificación proactiva y medidas operativas, una protección que incluye una asistencia integral de la víctima, derechos no condicionados, garantías reforzadas para los menores y una investigación ya que debe de efectuarse o actuar de oficio con exhaustividad y celeridad. En este proceso, el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha constituido la base jurídica de la prohibición absoluta, mientras que el Convenio de Varsovia desarrolla un modelo avanzado y centrado en la víctima. Y podemos considerar que la combinación de ambos convierte al sistema europeo en el marco más completo y protector a nivel internacional. Muchas gracias por su atención.